Buenas tardes, mi nombre es Dana Hernández, soy de grado décimo y hoy les vengo a explicar qué es la reforma tributaria, en qué consiste y por qué ha causado tanta controversia en nuestro país. Bueno, hay que tener en cuenta que una reforma se aplica para dar recursos y estabilidad económica a un país, lo cual no es el caso con esta reforma. Quienes proponen esta reforma es el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue el que expuso la reforma ante la Comisión Tercera y Cuarta de Representantes del Senado. Nuestro segundo es el señor presidente Iván Duque, quien insiste en llamarla ley solidaria, ya que es un nombre más atractivo para nosotros creer que se nos está ayudando y no que se nos está quitando. Eh, También quien la propone son los economistas, quienes insisten en que si no se impone esta reforma vamos a quedar desfinanciados. Y por último los senadores, ya que les conviene. Si nos damos cuenta, quienes la proponen son a quien les conviene la reforma. Bueno, como toda reforma va a haber puntos a favor y puntos en contra. Pero, ¿cuáles son esos puntos a favor? Bueno, en el Estado hay un hueco fiscal el cual necesitan cubrir. Se aproxima que para este año, si se aprobaba esa reforma, íbamos a recaudar, bueno, el Estado iba a recaudar 25 billones para cubrir un gasto fiscal, ya que no estamos en la posibilidad de tapar ese hueco tan grande. Ahora, la pregunta que nos hacemos los colombianos es por qué nuestro señor presidente tiene plata para comprar armas de guerra y no para cubrir un hueco fiscal. Bueno, las empresas, también en este punto vamos a tocar los impuestos, que se ha organizado de la siguiente manera. Las empresas van a pagar impuestos. Las más grandes van a pagar impuestos de un 30% y las más pequeñas impuestos de un 25%. Pero esto no es todo, queridos amigos. También va a tocar esta reforma a la canasta familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, tal vez al producto no se le suba, pero a la producción sí, y por tal motivo altera todo. Entonces, como por ejemplo, los huevos y la carne. Eso es de la canasta familiar y es algo que muy diariamente nosotros consumimos. Como todo, van a haber unos oponentes, quienes se oponen a esta reforma. ¿Y por qué se oponen? Como ya había mencionado anteriormente, nuestro señor presidente tiene para pagar contratos aproximadamente de 30 millones y eso algunos contratos a escondidas. Eso es un gasto de plata que no es necesario, pero aún así se gasta. Bueno, los oponentes somos nosotros, la población colombiana. Menos mal y afortunadamente existe un proyecto de ley donde se va a advertir de esa sanción y gracias a Dios nos pudimos dar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque acá las clases medias son las más perjudicadas. Porque los que ganan, por ejemplo, 2.500.000 tienen que pagar un impuesto de renta, el cual el gobierno no está considerando si estas personas están en la capacidad de pagar este impuesto, ya que muchas no tienen, y estadísticamente, muchas no tienen ni para las 3 comidas diarias. Este impacto en la economía es tan fuerte porque es una reforma que se está imponiendo en medio de una pandemia, donde los recursos son muy escasos y donde muchos se han quedado sin trabajos como para venir a poner impuesto hasta una canasta familiar. No. Bueno, queridos amigos, pero también hay que dejar claro una cosa, acá también entran los partidos, pero hay partidos que sí se fueron en contra de esta reforma, pero ¿cuáles partidos? Como el Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido de la U. Pero ahora, ¿por qué se fueron en contra? Hay que tener en cuenta que esto les sirve para la campaña, porque en las comisiones hubo un debate donde el primer debate sí se aprobó. Bueno, hubieron unos senadores como el señor Gustavo Bolívar, que es un senador, donde dijo que Colombia no necesitaba de esta reforma porque primero no la iba a aprobar y segundo porque estábamos en pandemia. Hay algunos senadores que sí, de una vez iban en contra, pero aún así se aprobó. Como ya había mencionado anteriormente, el exministro de Hacienda
Alberto Carrasquilla dio a exponer esta reforma solamente con la comisión tercera y cuarta. ¿Pero por qué con esta comisión? Con estas comisiones. Recordemos que la comisión tercera es la encargada de los impuestos. ¿Y qué es lo que se nos va a imponer? Impuestos. Pero la cuarta también tiene que ver con el tema de la plata y los impuestos del Estado, porque para hacer una ley, en este caso la ley solidaria sostenible, hay que tener en cuenta un presupuesto que se va a gastar, porque una ley también cuesta plata. Pero también hay que recordar que para que esta reforma sea aprobada, tiene que, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, porque esta reforma y en plena pandemia implica más hambre para el pueblo y no para los más ricos. Esta pandemia puede dejar mucha historia. Ay, no sé. Segundo, no es justo que el pobre es cada vez más pobre y el rico cada vez más rico, porque el Estado no está teniendo en cuenta las necesidades que tiene el pueblo y cada familia qué necesidades tiene como para venir a ponerle impuestos. Gracias.